Bueno, es bueno estar en casa. ¿Vieron ya la película Sonidos de Libertad? Bueno, ya hay un buen grupo que se la vio, otros todavía no. Bueno, les cuento que uno de los protagonistas, no actores, sino en la vida real, estuvo con nosotros aquí hace escasas hora y media. Y estábamos grabando aquí el programa que va a salir, creo, mañana. Pero hay algo que me pareció increíble, digámoslo así, de escuchar su historia, porque escuchar de la vida real algo que la película está tratando de poner sobre la mesa, y es toda esta situación de venta de niños que muchos de pronto creen que no es real. Y él hablando de 70 misiones en las cuales ha estado, o sea, 70 misiones a través del tiempo. Y empieza a contar otras cosas crudas que no están en la película, porque él decía, la película no es tanto para que la gente como que salga allí con como una pesadilla, sino al contrario, que invite a la reflexión y a poner en la mesa algo. Pero no les voy a contar todo el episodio mañana para que se escuchen historias. Pero mi punto donde quería llegar es que, pues, una pregunta que uno hace es, oye, ¿cómo has hecho para ir a 70 misiones donde sabes que puedes perder la vida? Esto no está en la historia, entonces no voy a tocarla, ¿cierto? Pero quiero llevarlos a una escritura que mientras estaba meditando, y esa en la línea que quiero llevarlos esta noche, la verdad me tocó el corazón, y quiero que vayan a Hebreos 11 en sus Biblias, porque voy a tratar de conectar esto que está, como dicen, fresquito. Estoy procesando cosas de las que hablamos. Pero en Hebreos 11 me encontré con esta escritura que dice en el verso 34, dice: apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Quiero hablarles esta noche de la debilidad, del poder de la debilidad. O sea, ¿cuántos en momentos se sienten como que, uy, esto está como sobado, ¿cierto? Como que hay una sensación de debilidad a veces que nos viene para emprender un proyecto, nos viene para estar, digámoslo así, a veces construyendo familia, nos viene cuando estamos aún aquí pastoreando, levantando una congregación. Hay momentos en los cuales esa debilidad la podría utilizar con otras palabras: no me siento capaz, no siento que tengo lo que se requiere, siento que de pronto no lo voy a lograr, me da temor que de pronto las cosas no me salgan. ¿Alguien ahora se conecta un poquito más? Y yo quiero volver a leer este versículo, porque lo que quiero hablar esta noche es cómo convertimos la debilidad en fortaleza. ¿Cómo convertimos la debilidad en fortaleza? Y fíjense que lo que esta escritura nos habla, porque esta escritura está en lo que se llama Hebreos capítulo 11, que es un capítulo destinado a la fe. Es un capítulo que describe la fe, pero es un capítulo que a la vez nos muestra el lado de cómo se activa la fe, pero también nos muestra el lado de otros hombres que, como en este verso habla de que en medio de su debilidad encontraron algo en donde entonces hicieron una diferencia. Y ahí vuelvo a mi historia entonces con Paul, se llama, ¿cierto? De cómo es que él podía ir a cada una de estas misiones. Porque en lo natural siempre va a haber algo en cada uno de nosotros que va a dudar o va a traer una incertidumbre, o puede traer una clase de temor que puede ser paralizante, que realmente es una debilidad. Pero necesitamos nosotros aprender a entender que la Biblia nos muestra no personajes que fueron, llamémoslo, sobrenaturales, sino lo interesante es que toda la Biblia está llena de personas como tú y yo, que en momentos experimentaron debilidades, pero que en medio de esas debilidades algo pasó, algo encontraron. Y aquí la escritura lo que nos dice es: su debilidad se convirtió en fortaleza. Entonces vamos a tratar de entender un poquitico cómo cada uno de nosotros, en el momento histórico que estamos viviendo sobre la humanidad, pero también en lo que cada uno está enfrentando, cómo podemos darle la vuelta a eso. Cómo podemos ser
Hombres y mujeres que en medio de la batalla que a la vez está viniendo por ideas, por pensamientos, por incertidumbres, por cosas, podemos convertir esa debilidad en fortaleza. Y eso tiene que ver con un lenguaje de fe. De hecho, aprovecho para recordarles, esta semana está la campaña de fe, donde vienen el reverendo Copeland con otros ministros que van a estar en el Centro de Convenciones Agora. Empezó esta noche, pero va a estar mañana, jueves, que mañana es jueves, viernes y sábado. Y les animo, entren a la página, ojalá de la congregación puedan ir allá. Van a estar mañana, tarde y noche, o sea, hay 3 jornadas, pero es una manera de poder recibir una infusión de fe. Y el domingo, les recuerdo, va a estar el reverendo Jerry Isabel con nosotros, que la verdad es una respuesta de Dios, y yo sé que ustedes van a ser bendecidos, así que no se quede viéndolo en casa, venga, porque va a haber algo especial de impartición, yo lo sé. Pero aquí estoy hablando de un capítulo entonces en donde esta gente pudo tornar debilidad en fortaleza. Y aquí es donde yo quiero llevarlos a poder entender esto. Fe no significa ausencia de temor. Entonces, para explicar esto necesito que podamos entender que nosotros estamos, de acuerdo a la Biblia, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y uno a veces piensa, ¿cómo es eso? Hay un predicador que me encanta que va a estar en estos días, se llama Jesse Duplantis, y él dice, ¿usted quiere saber cómo es Dios? Míreme a mí. Entonces, me suena como raro. Dice, sí, yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, uno le da risa, pero lo que pasa es que el hombre sí se la creyó, porque él sí entiende algo que no está hablando solamente de la envoltura física, sino él está entendiendo de una realidad espiritual. Entonces nosotros, de acuerdo a la Biblia, 1 Tesalonicenses 5, habla de que somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Diga conmigo, yo soy un ser espiritual que tengo un alma y vivo en un cuerpo. Entonces vamos a decir, la pregunta es, ¿dónde viene la debilidad y dónde viene el temor? Porque si usted no es consciente de que es un ser espiritual, pues solo está consciente de su materia y solamente un aspecto almático. Y aquí hay que entender, espíritu y alma son 2 entes diferentes. Muchos conectan el alma como si fuera el mismo espíritu, pero lo interesante es que la Biblia por eso dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces que aquí empezamos nosotros a entender la importancia de la palabra, porque cuando yo empiezo a entrar a la palabra, empiezo a entender que primeramente soy un ser espiritual. Entonces la razón que hace un momento hacía una invitación para aceptar a Jesús es porque Jesús, mientras estuvo en la tierra, él dejó estas palabras en una charla que tuvo con Nicodemo, un principal de los fariseos. Eso está en San Juan capítulo 3. Básicamente llegan a la pregunta donde Nicodemo le dice, bueno, ¿yo qué necesito entonces para nacer de nuevo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que necesito hacer? Y es muy interesante, ¿qué es lo que me hace falta? Es lo que le dice, y Jesús le responde, te es necesario nacer de nuevo. Entonces claro, Nicodemo dice, pero ¿cómo nazco de nuevo? ¿Es que acaso puedo regresar al vientre de mi madre y nacer? Le dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿qué estaba tratando Jesús de hacerle entender? Que vendría el día, una vez ya él fuera a la cruz y resucitara, que para los seres humanos habría una esperanza que se llama el nuevo nacimiento, y es cuando al aceptar a Cristo por fe, espiritualmente la persona nace de nuevo. Y es bien interesante, en el original lo que está diciendo es una nueva especie. Entonces aquí venimos a esto. Cuando yo vengo a Cristo, al nacer de nuevo, ahora mi espíritu está en conexión divina con Dios. ¿Cómo viene la revelación de Dios a nosotros? A través de nuestro espíritu. No es a través del aspecto mental. Por eso hay tanta gente, especialmente la juventud, que las universidades les rayaron el disco duro, porque todo lo quieren desde el método científico. Entonces todo quieren probarlo en el microscopio. Y resulta que hay axiomas hasta matemáticos que, por ejemplo, dicen que hay verdades que por el hecho de no poderse probar no dejan de ser verdades. ¿Sí? Y aquí es donde uno empieza a mirar cosas más allá. Y uno lo podría ir a elementos básicos. ¿Cuántos han visto su cerebro? O sea que no tiene. No, o sea, estoy tratando de llevar cosas al extremo, pero vamos a decir,
Jesús deja realidades. Por ejemplo, en San Juan capítulo 4, cuando Él está con la mujer samaritana, ¿cierto? Él está allí y es interesante que una discusión sobre dame de beber y dame agua termina hablando de adoración. Pero en esas palabras, Jesús, es interesante que la mujer de repente en medio de la conversación le dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que se debe adorar allá. A ver, ¿cómo es que se debe adorar? Y Jesús le responde esto: ustedes adoran lo que saben, nosotros lo que sabemos. Pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que tales adoradores le adoren. Aquí lo está introduciendo diciendo: tú con Dios solo te conectas a través del Espíritu. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, en la alabanza hay canciones, veía algunos que ahorita estaban quebrantados, y a veces nosotros buscamos esa experiencia, ¿cierto? Y pensamos que si se me salió la lágrima, ese fue un momento espiritual. Pero si no estuvo la lágrima, de pronto no. Y la verdad es que puede ser verdad, pero no necesariamente. Entonces voy a tratar de conectar todo esto. Vamos a decir que espiritualmente hablando, cuando tú aceptas a Cristo, realmente dice la Biblia que tú vienes a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego, la plenitud de Dios reside en tu ser espiritual. Pero ahora viene el proceso que la Biblia llama, cuando vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 1 dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Dicen: renueven su forma de pensar mediante la transformación de su entendimiento. O sea que aquí empezamos nosotros a entender algo. Un momentico. Desde mi espíritu yo puedo tener unas realidades que, a menos de que mi mente, mi alma, mi aspecto emocional pueda ser renovado en la manera en que piensa, no puedo muchas veces ir a obtener todo lo que Dios tiene para mí. Entonces vamos a decir: la batalla está en la mente, o el juego de Satanás en la debilidad tiene que ver con su ser almático. En su espíritu usted nunca carga temor, porque en su espíritu está el amor de Dios que ha sido derramado. Por lo tanto, dice la palabra, en el amor no hay temor. Así que si podemos nosotros hacernos conscientes de nuestro ser espiritual, en nuestro ser espiritual lo que tenemos es denuedo y lo que tenemos es fortaleza. Pero cuando las cosas dejamos que solo las sintamos desde nuestro ser almático, viene la incapacidad. Y aquí es donde empiezan a existir niveles de poder caminar en esta tierra. Con la pastora tuvimos la oportunidad de estudiar a los pies de un gran hombre de Dios, el reverendo Kenneth Hagin, y él tenía esta frase. Él decía: a mí a veces la gente me pregunta: ¿cómo está, hermano Hagin? Y él respondía: yo no le pregunto al hermano Hagin cómo está, sino yo le digo al hermano Hagin cómo tiene que estar. Ahora, analicemos un poquito esa respuesta. Porque lo que él está diciendo es: como yo soy consciente que el hermano Hagin no es este bulto de masa física, sino es el ser espiritual, yo entiendo que yo camino desde mi ser espiritual, haciendo que mi ser material se alinee a la realidad que yo tengo desde mi ser espiritual. Y esto yo sé que... pero déjeme digerirlo, porque lo que él está diciendo es esto: en mi ser espiritual la vida de Dios está. Por lo tanto, si yo puedo entender desde mi ser espiritual que yo he sido sanado por las llagas de Jesús, mi cuerpo debe responder a la realidad interna que yo tengo. Entonces, esto para algunos puede sonar rayado. Pero él decía: el último dolor de cabeza que yo tuve fue hace como 40 años. Y yo decía: ay, pero ¿qué? ¿Por qué? Porque usted y yo, la mayoría, estamos pensando, pues el dolor de cabeza es normal que le dé a todo el mundo. Y a veces nos acostumbramos a vivir con muchas cosas que Dios no quiere que usted camine en ellas. Entonces aquí es donde empezamos a entender cómo es que yo me fortalezco en medio de mi debilidad. Porque aquí es donde usted empieza a escuchar muchas veces a personas que, pues,
la manera de hablar es, pero a ver, de algo se tiene que morir uno, ¿no? O sea, usted está ya planeando que va a tener una enfermedad que le dure quién sabe cuántos años que lo mate. ¿Está conmigo? Pero yo no le estoy hablando de esa debilidad. Entonces quiero llevarlos a entender algo en la palabra, que si usted lo puede tomar, puede empezar a entender, ok, ya entiendo otra vez, ¿cómo es que esta gente dice apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada? Su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos. Ahora, claro, si uno lee solo ese pasaje no entiende la escritura, pero uno lo que tiene que entender es cuando leen la Biblia qué pasaba en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nos encontramos que a veces un puñado de soldados podían hacer huir un batallón entero o una legión entera. ¿Y por qué? Porque ellos entendían que cuando iban a la batalla no estaban solos, sino que ellos, como estaban en un pacto con Dios, tenían un respaldo divino. Y cuando entendían que estaba ese respaldo divino, vamos a decir algo, había una parte natural que tenía temor, pero entendían cómo activar una realidad mayor para que Dios se manifestara cuando ellos daban pasos, que es lo que llamamos pasos de fe. Entonces vamos a decir esto: la fe es una toma de riesgos que nosotros entendemos que Dios nos va a respaldar. Por eso la Biblia define la fe como una certeza, una convicción. Entonces, miren que esto lo vamos a aplicar a muchas cosas. Algunos están necesitando trabajo. Algunos quieren montar un negocio, pero está siempre la incertidumbre. ¿Y qué tal que no me funcione? ¿Pero qué tal que sí? ¿Y qué tal que quién sabe? ¿Y qué tal? Y muchos nunca arrancan porque dejan que el temor los paralice o que la debilidad supere algo que le permitirá a usted atravesar ese umbral. ¿Cómo hemos llegado nosotros hasta aquí? Si miramos estos 20 años, voy a hablar de mí, he tenido que vencer muchas veces la debilidad. Yo recuerdo cuando tomamos el primer lugar que Dios abrió de una manera sobrenatural. Llegamos nosotros a ese lugar y yo recuerdo que en mi cabeza yo solamente estaba pensando: ¿y cuánto nos van a cobrar? Porque era un auditorio espectacular, era un centro de convenciones. Obviamente para hoy en día pues es chiquito. Hoy en día, mejor dicho, no sé si cabrá en esta, tal vez en esta plataforma caben las 80 sillas. Es decir, esta era la iglesia, pero eso era gigante en ese momento. ¿Se me explicó? Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros llegamos, estaba en mi debilidad. Voy a definir debilidad. Mi debilidad es que yo batallaba con todos los pensamientos de mi incapacidad o mi impotencia natural de poder hacer algo. Impotencia en donde no tenía en el banco simplemente el cheque para poder girar. Dígame cuánto necesita y yo le pago. No había esa plata, o sea, debilidad. ¿Sí? Debilidad de poder ver cuando yo empiezo a entrar, decir el lugar cómo va a ser. Pero ¿qué es lo que empecé a encontrar? La fortaleza para dar los pasos para llegar a sentarme, porque yo hubiera podido en el transcurso nunca llegar a sentarme, porque tal vez, pero ¿qué le voy a decir? ¿Que tengo qué? ¿Y cuánto le puedo pagar? No tengo nada. Pero aquí es donde viene algo que se llama una sustancia llamada fe, que es la que convierte la debilidad en fortaleza. Y la fe es una certeza que Dios va a empezar a poner en tu corazón para que te puedas mover a algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego allá y me siento, ¿cierto? Yo tenía una convicción de que Dios iba a hacer algo. ¿Por qué? Necesita usted conocer el otro pedazo de la historia. Por 2 años yo pasaba frente a ese mismo lugar y cada vez que me detenía en el semáforo, porque había un semáforo en esa esquina, y miraba, venía este pensamiento: qué machera sería tener una iglesia en ese lugar. Qué bonito sería poder tener una iglesia en ese lugar en donde es un lugar acogedor, hay sillas acolchadas, o sea, qué bonito. 2 años en esas, o sea, 2 años en debilidad. Ojalá, tal vez, quién sabe, de pronto, ojalá Dios quiera. ¿Alguien entiende de qué hablo? Algunos yo sé que están ahí. Estoy creyendo, pero ahora recibo una llamada
En el 2003 se tenían que dar unos pasos antes, estábamos saliendo de otro ministerio con el cual habíamos estado por 15 años y Dios nos estaba dando un paso de salida, pero esa salida era un salto al vacío, esa salida fue como, bueno, ¿y qué van a hacer? No sé. Dios ha puesto que vamos a arrancar algo, pero ¿en dónde? No sé. ¿Pero tienen gente? No, no tenemos nadie. O sea, solo teníamos ¿qué? Una convicción adentro. Y tú necesitas aprender que el reino de Dios funciona con una semilla. La fe es como una semilla de algo que tú crees y abrazas porque Dios pone dentro de ti. Y aquí quiero ayudar a muchos. Es la misma semilla con la cual podrás arrancar una empresa. La misma semilla con la cual vas a empezar un proyecto. La misma semilla que Dios va a poner allí, que puede ser un invento que puede revolucionar el mundo. La misma semilla que puede ser algo que para ti es una convicción, pero como es algo que nació en tu espíritu, cuando tú vas a ir a otras personas a decirle, oiga, ¿cómo le parece esta idea? Pues nadie te la va a entender porque solo para ti está siendo revelada. Para el resto todavía es algo que está etéreo, no está materializado. Entonces yo recuerdo que cuando yo llego y me siento con este hombre, pues él me dice, bueno, y cuénteme, o sea, ustedes tienen una iglesia y entonces cuénteme de qué se trata la iglesia. Y yo en ese momento lo único que pude decirle fue la visión que Dios me había dado. Entonces, no, mira, Dios puso esto en mi corazón, que vamos a levantar una obra con esta visión que es desarrollar líderes que conozcan a Dios, o bueno, alcanzar a personas para que conozcan a Dios, para impactar su comunidad, llenando a Colombia y las naciones de la tierra del conocimiento de su gloria. Y lo último que yo me esperaba fue que el hombre dijera, me gusta esa visión. Yo estaba ya diciendo, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Qué va a pedir? Debilidad, 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 debilidad. Entonces, como seres humanos, llamémoslo así, mortales frágiles desde esta combinación materia y alma, vivimos en debilidad permanente. Todo el tiempo estamos batallando en nuestra debilidad. O sea, ¿cómo le voy a hacer? 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 Pero hay algo adentro cuando ya tú vienes a Cristo que empieza a trabajar dentro de ti trayéndote una convicción. Y yo recuerdo que cuando le hablé salió de acá adentro, era como ¡pum! Y él dice, me gusta esa visión. ¿Por qué no arranca? Le digo yo, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Por qué? Porque yo estaba pensando solamente en eso. Se me olvidaba, no tenía perspectiva de que tengo un Dios grande, un Dios que abre camino donde no hay camino, un Dios que lo que ha hecho a través del tiempo es sencillamente vez tras vez mostrarse en favor de aquellos que están en un momento en incapacidad natural, pero que se atreven a creerle a un Dios grande. Y tal vez tú estás aquí por esa razón. Tal vez tú estás necesitando un milagro, tal vez tú estás necesitando un tema de salud en donde médicamente no ha habido nada que hacer. Aquí es donde tú tienes que venir a alimentarte en tu ser espiritual de convicciones. Estaba hablando precisamente con la pareja Paul y Ada se llaman, que acaban de irse. Entonces les contaba, ¿no? de por ejemplo otro ministerio, un ministro que es un hombre de Dios, pero que para él el ver personas resucitar de los muertos ya es algo más común. Es decir, vio a su hijo después de estar 5 horas muerto resucitar de los muertos. Y yo sé que esto para algunos es como, uy no, ahora sí se metió en un cuento de hadas. Claro, porque tu nivel de fe está en nivel tan bajo que todo te suena loco. Eso es lo que dice la Biblia. Si vas a 1 Corintios, es interesante que dice, las cosas, dice, del Espíritu son locura para la mente natural o carnal. Y aquí es donde empezamos nosotros a decir, un momentico, si yo puedo entender estos elementos, quiere decir que yo me puedo mover a cambiar una debilidad a una fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? En esta historia, cuando yo le pregunto a mi hijo, no, mire, arranquen, en 4 meses hablamos y en 4 meses miramos. ¿Y qué hicimos nosotros? Dar el paso. Yo recuerdo que llamé a mi esposa y dije, mira, quiero que vengas a mirar un lugar. Y ella lo primero que hizo fue, pero si no tenemos gente, ¿por qué no arrancamos en la casa, un grupo chiquito? Pero ¿por qué vamos a ir acá? Y yo le dije, porque Dios nos abrió el lugar y si nos abrió el lugar, pues vamos a entrar. O sea, desde lo natural era ridículo. No tenía sentido, pero así hemos caminado 20 años y estamos aquí hoy. Y estamos creyendo por este lugar y vamos a ver este lugar.
y vamos a ver la materialización de ver este lugar y los proyectos que necesitamos hacer dentro de este lugar. Pero ¿qué es eso? Caminar en medio de una debilidad todo el tiempo. Entonces quiero llevarte a otra escritura y voy a ir conectando. Quiero que vayas a 2 Corintios 12. 2 Corintios capítulo 12. Y déjame mirar porque no anoté los versículos. 2 Corintios 12. Que es más fácil aquí. 2 Corintios capítulo 12, y ya te voy a decir exactamente el versículo. Dice así. Si alguno de ustedes lo encuentra más rápido, es donde empieza a decir: cada vez me dijo, mi gracia es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Muy bien, versículo número 8. Versículo 9. Entonces dice: cada vez, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, este es el apóstol Pablo hablando, y él estaba atravesando un momento muy difícil, pero dice: cada vez él me dijo, o sea, ¿quién es él? Me dijo Dios: mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces yo quiero hoy que tú escuches esto. Mi gracia, te está diciendo Dios, es todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitamos? La gracia de Dios. ¿Cómo recibimos la gracia de Dios? Por fe. Aquí viene el elemento. Entonces dice: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces miren esto tan tremendo. Aquí me encanta esta porción porque es esto. Dios le dice: todo lo que necesitas es ¿qué? Mi gracia. Pero Dios no le dice: y para obtener esa gracia tienes que ser, mejor dicho, el que está súper fuerte. No, le dice: y mi gracia funciona mejor ¿cuándo? Cuando no sientes que puedes hacer nada. Cuando te sientes impotente, cuando te sientes que todo, mejor dicho, que todo se acabó, que nada funciona. Ese es el momento donde mi gracia va a funcionar para ti. Entonces uno dice: ¿cómo así? Porque Dios lo que dice es, voy a poner eso en la perspectiva de Dios: mientras tú crees que lo puedes hacer en tus fuerzas, vas a caerte. No te va a funcionar, o vas a llegar solo hasta un punto. Pero en el momento en que dices: no puedo hacer esta vaina, yo no sé cómo le hago acá, eso te lleva ¿a qué? A postrarte de rodillas. Pero cuando empiezas a venir a Dios, ahí es el momento en donde Dios puede traer sobre ti una convicción, en donde simplemente en ti nace una convicción que solo Dios puede poner en el corazón, y te atreves a empezar a caminar en medio de la debilidad. Entonces sigamos leyendo, dice, ¿cierto? Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice el apóstol, me alegra jactarme de mis debilidades. O sea, voy a decirlo de otra manera: ahora no me da pena de decir que me dio temor en esta y esta yo no sé cómo le voy a hacer, porque cuando realmente puedo reconocer mi falencia y mi incapacidad, soy el candidato perfecto para que la gracia de Dios se manifieste. Entonces, ¿cómo es esta vaina? Entonces uno dice: a ver, pero ¿cómo así? No entendí. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo, me encanta jactarme en mi debilidad, ¿para qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. O sea que cuando yo reconozco mi incapacidad, ese es el momento en que el poder de Dios puede venir para hacer la diferencia en lo que yo no puedo hacer. Entonces no se trata de mostrarnos los fuertes, no, el que yo sé todo, yo todo lo puedo. No, esa es la arrogancia que carga el mundo. El mundo cree que todo lo puede hacer, no necesita a Dios. Nosotros sí necesitamos a Dios aquí. Y como necesitamos a Dios y venimos a reconocer nuestra debilidad en las diferentes áreas de la vida, para ti algo llamado la gracia de Dios se manifiesta de manera que tú puedas hacer lo que es imposible hacer para otros. Y es donde tú entonces puedes hacer cosas como dice la Biblia, que compres sin dinero. Entonces aquí uno dice: ¿cómo voy a comprar sin dinero? Aquí es donde empiezan las cosas que, si tú renuevas tu manera de pensar y le crees a Dios, es donde puedes hacer cosas que van más allá de tu capacidad. Pero aquí es donde empieza algo. Entonces sigamos leyendo. Dice: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Ahora Pablo dice: no me importa. Dice:
para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto, y ahora viene un paso más, no solo se jacta, ¿sí? Jactar es, ¿cuáles serían términos sinónimos de jactarse? Ufanarse, ¿qué otro? Chicanear, ok, pongamos los términos más jóvenes, entonces, chicanear, ¿qué más? Vanagloriarse, ok, para que entendamos de qué habla. O sea, fíjense que va a pasar de jactarse o estos términos de chicanear ahora algo. Es por esto, verso 10, que me deleito en mis debilidades. Es por esto que ¿qué? ¿Me deleito? Ahora, espérese, un momentico. Yo ya pensé que era suficiente con sentirme débil. Ahora, ¿yo puedo encontrar deleite en debilidad? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo es que cuando usted empieza a encontrar algo, voy a ponerlo de otra manera. Cuando usted en la vida cristiana empieza a encontrar que cada vez que hay algo que supera su capacidad, ese es el momento para deleitarse diciendo, es un momento para que Dios aparezca. Es un momento para que Dios se muestre. Es un momento para que Dios entonces haga algo. Y esta es la historia de la Biblia. Piense un momento, por ejemplo, en cualquier personaje, pero tomemos uno, Moisés. Moisés, quiero que vayas y saques a este pueblo. O sea, fácil la tarea, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Señor, o sea, y empezó Moisés, no puedo ni hablar. O sea, ¿qué estaba pasándole? Un momento de debilidad. Y Dios le dice, ¿acaso no te di yo la boca? Pero le dice, listo, no te preocupes, te voy a conseguir a alguien que hable por ti, pero tú eres el que va a ir. O sea, Él es el que finalmente va. Pero Dios le empieza a dar para cada momento una alternativa. La primera, ¿qué fue? Dice, coge esa vara que tienes ahí, suéltala. ¿Qué pasó cuando la soltó? Se volvió culebra. Ahora, ¿qué le dijo? Cógela. Fácil, ¿no? ¿Usted cree que no debió tener ahí una serpiente? O sea, fue un momento, o sea, yo lo que quiero que entiendas es, Moisés fue expuesto aún delante de Dios a sus mayores temores. Pero en esos temores, cuando tú vienes a traer esos temores delante de Dios, Dios lo que está haciendo es sanarte de temores para que venga la fortaleza de la fe, de manera que te puedas mover adelante con cosas. Porque si dejas que el temor esté ahí, ese temor jamás te va a dejar ir adelante para que tengas tu milagro y lo que necesitas de Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender es esto. Por eso me deleito en mis debilidades, y luego sigue diciendo otras cosas, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. O sea, lo que está diciendo es, vamos a decir esto, cuando usted se atreve a creerle a Dios, hay gente que se va a burlar de usted y va a tratar de hacerle bullying. Ay, usted sí es ridículo, usted a estas alturas de la vida creyendo en Dios. No, pues todos hemos tenido tal vez esta, ¿cierto? No, pues con canciones va a pagar el arriendo. Si con canciones va a lograr tal cosa, con canciones va a hacer, con canciones va a hacer. Aquí es donde tú tienes que empezar a tomar una decisión, porque aquí es donde empiezas tú, oiga, si yo tan bobo, ¿cierto? O sea, te saliste de estar en la debilidad, de confiar en Dios, a volver a tomar el control. No, listo, yo entonces lo voy a hacer. Y resulta que la vida espiritual se trata de que tú mengues, pero que Cristo crezca. Es lo que hablaba Juan el Bautista, ¿cierto? Es necesario que yo mengüe, pero que Él. O sea, ¿cómo es eso? Es necesario que tu ser yoístico, que es este natural, que tiene una naturaleza de pecado, que es el del yo, aprenda a menguar. ¿Cómo lo llevo a menguar? Aquí viene la pregunta. Cada vez que tú estás tomando un tiempo en esta palabra, este otro ser está menguando. Cada vez que tú tomas un tiempo en que oras, este otro ser está menguando, porque este ser natural no quiere esperar, todo lo quiere hacer. Pero cuando vienes a la palabra, resulta que la palabra te dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y al principio uno dice, ¿cómo así es? ¿Esperar qué? No, hágale, usted tiene que hacer algo. Y resulta que tú en Dios aprendes, no, todavía Dios no me ha dicho por dónde es.
Y aquí es donde algunos se desgastan porque han pasado, llevan 100 hojas pasadas y nada que les dan el empleo y no sale. Ya lo has hecho a tu manera. Ok, ¿qué tal si ahora puedes decir, listo, me voy a deleitar en mi debilidad? Señor, ya no tengo dónde más pasar hojas. ¿Puedo confiar en ti? ¿Qué puedes hacer por mí? Porque ahí es donde van a empezar a veces a llegar estas cosas que parecen tontas. Entonces vamos a mirar aquí varias cosas. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 43. 1 Corintios 15, 43. ¿Alguien está recibiendo algo? Están callados. En línea también, déjenos saber allí en el chat. 1 Corintios 15, 43 dice algo interesante. Dice, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Aquí hay una revelación de este mismo principio. Claro, está hablando de lo que tiene que ver con resurrección. Está hablando de entender un poquito que hay un cuerpo natural, pero Cristo fue a darnos otro cuerpo espiritual. Pero también está hablándonos de que este cuerpo natural, está diciendo aquí, son enterrados en debilidad. Entonces vamos a hablar de el concepto entierro. Es decir, cuando hablamos de un funeral, cuando usted piensa en una persona que ha fallecido, pues el cuerpo lo enterramos. ¿Está conmigo? Pero esta es una verdad más grande que está tratando de revelarnos algo. Porque lo que es el bautismo, para el creyente, usted sabe que es un símbolo que está representando ¿qué? Muerte y resurrección. Usted entra al agua reconociendo que murió con Cristo y sale del agua ¿en qué? Resurrección de vida, una nueva vida. Pero esta imagen no es solo un símbolo, sino es algo que a través de la vida cristiana tú necesitas entender. Porque cuando entendemos lo que se llama el poder de la resurrección, el apóstol Pablo habla de esto en Filipenses y él lo que está diciendo es, yo todo lo he estimado por pérdida, por basura, con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Pero luego adelante termina diciendo estas cosas, que es bien interesante, porque a donde él está tratando de llevar esta realidad es que yo pueda participar de las debilidades para que el poder de resurrección opere en mí. Entonces vamos a hablar de esto. Cuando tú empiezas a entender esto, aquí es donde muchos de ustedes quiero animarlos a lo siguiente. ¿Por qué nosotros vemos a veces milagros con personas? En estos días hemos oído varios testimonios de personas, pastores que habían orado por nosotros y mire, estoy totalmente sana y claro, la gente está emocionada. Ahora, si yo les confieso, yo a veces voy a orar, lo que pasa es que aprendí a entender la diferencia entre vivir en el temor o atreverme. Entonces voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cada vez, porque eso nunca ha cambiado, cada vez que yo voy a orar por un enfermo, tengo una vocecita que me dice aquí, ¿y qué tal que no se sane? Debilidad. ¿Está conmigo? Porque lo que está tratando de apelar a, usted no tiene poder, usted no puede hacer nada. ¿De acuerdo? Yo no tengo nada para ofrecer. O sea, yo no cargo poder. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno aquí carga poder. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí es donde viene el entendimiento de el morir. O sea, pero como ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso quiere decir que lo que hago ahora en la carne, ¿lo hago en qué? Dice, en la fe del Hijo de Dios. O sea que lo que está diciendo es esto. Entonces, ¿qué hago yo cuando voy a orar por alguien y viene la vocecita? ¿Y qué tal que no se sane? ¿Sabe qué he aprendido a hacer? ¿Y qué tal que sí? Le doy la vuelta. ¿Por qué? Porque como yo no tengo nada que perder, yo estoy yendo en mi debilidad. Lo que estoy es creyendo que como Dios dijo, si usted va a imponer las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. ¿Cuál es mi parte? Ir en mi debilidad. Ser el burrito que entiende que Jesús va sobre él. ¿Está entendiendo algo? Ok, quiero que apliques este mismo principio
si tú estás necesitando un trabajo, si tú o sea, si tú llegas a la entrevista tratando de ser el fuerte, el que va a tratar de venir con la voz para tratar de ser el profesional y tienes el look, estás confiando en ti. Pero cuando tú tal vez haces lo natural pero llegas relajado, es confiando en Dios, en tu debilidad, que es lo que debes esperar, que Dios va a actuar ahí, que Dios va a hacer algo ahí. ¿Estás conmigo? ¿Qué pasa cuando tienes el diagnóstico? Es decir, por más de que te hagan el esfuerzo con cualquiera de las terapias, en lo natural tú puedes hacer algo, pero tú sabes que hay una parte que ya no puedes hacer más. Pero cuando tú te rindes allí y entras ahora, porque no solamente es que digo me deleito en mi debilidad, no, al deleitarme en mi debilidad, lo que implícitamente está diciendo, pero me estoy jactando en la fe en el Hijo de Dios, porque yo lo que estoy es esperando en Dios que haga algo. Esto no se trata de la chepa que ojalá salga, no, la confianza que cuando soy débil soy fuerte porque Dios va a hacer algo. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien, vamos un paso más. Vayan ahora a Romanos capítulo 4 y vamos a ir cerrando con esto. Entonces, esta es una realidad. ¿Por qué? Hay muchas cosas, ¿sí me entienden? En estos días, bueno, Dios me dio una dirección para hacer algo. Entonces le conté a mi esposa. Y eso solamente tal vez me pasa a mí, la mayoría nunca les pasa a los maridos aquí, pero cuando hay algo que involucra un riesgo allí determinado, y dices, tú verás. O sea, quedé solo en mi debilidad. ¿Está conmigo? Ahora, entiendo también el principio, es por qué, porque es que a ella no se le habló eso. Luego, aquí lo que estamos entendiendo es esto: hay cosas con las que tú vas a tener que correr con el riesgo en aquello que crees que Dios ha puesto dentro de ti. Con el tiempo, lo que pasa es que tú aprendes sencillamente cada vez a tener confianza en ello. Pero también quiero llevarte al otro lado, porque es como el milagro. ¿Y si te equivocas? Pues aprendiste cómo no era. ¿Estás conmigo? Siempre va a existir el riesgo a través de mientras estemos vivos, ¿cierto? Porque todavía tenemos una humanidad que estamos cargando a cuestas, que tiene una naturaleza caída, en donde de pronto nos equivoquemos. Pero si vas a estar bajo el temor de equivocarte, jamás podrás salir de esa debilidad a ver el poder de Dios. ¿Estás entendiéndolo? Y ahí es cuando tú y yo entonces necesitamos atrevernos a dar pasos. Miremos aquí cómo lo hizo Abraham. Miren esto, Romanos capítulo 4, versículos 13 al 20, dice, voy a leer ahora de la Reina Valera del 60, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Esto tiene mucha tela para cortar y me podría ir a totalmente desarrollar otro tema, pero ¿heredero de quién? No, Abraham es heredero de Israel, no del mundo. No. Ya desde aquí, desde el principio, Dios le había dado a Abraham una promesa que él y su descendencia seríamos herederos del mundo. O sea, ya estábamos incluidos los que seríamos de la simiente de Cristo para una herencia del mundo, no solamente un pedacito de tierra sobre el planeta. Pero es otro tema. Pero sigamos leyendo. Sino por la justicia de la fe. O sea, no era por la ley, sino por la justicia de la fe. Entonces aquí viene el tema de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto es por fe para que sea por gracia. Otra vez viene aquí el tema de la gracia. O sea, es por fe para que sea por gracia. O sea que fe y gracia van de la mano. Debilidad activa, ¿cierto? Gracia y fe para tomar la promesa. Entonces dice así: por lo tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que la que es de la ley, es decir, el Israel de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, es decir, aquellos que hoy somos descendientes por fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito:
te he puesto por padre de muchas gentes, otras versiones dicen de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora vamos a leer esto. Él creyó en esperanza contra esperanza. Voy a parafrasearlo también de otra manera, en debilidad contra debilidad. ¿De qué? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Entonces, Dios le dijo, tú vas a ser padre. Pero empezaron a pasar los años y ¿qué pasó? No era padre. Y empieza cada vez a ver más que su cuerpo ya no es el de 20 años. Y ahora cada día se están perdiendo la esperanza de que pues pueda ser posible de que él y su mujer conciban. Entonces vamos a decir, empieza la debilidad natural porque ya por simple fisiología no podrían concebir. Ya Sara había pasado su edad, digámoslo así, de poder concebir. Pero sin embargo, en su debilidad, él se atreve a creer a Dios. Entonces miren lo que está diciendo. Entonces está diciendo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea que siempre para vencer la debilidad debe haber una promesa. Tú no vences la debilidad sin promesa. La debilidad se vence con una promesa. Mi pregunta es, ¿cuál es tu promesa? No tengo ninguna, pastor. Ok, entonces tienes tarea. No, yo esperaba que usted me la diera o déme una palabra profética. No. O sea, a veces pueden ir de una palabra profética, pero tú puedes empezar a mirar simplemente cuando vas a la palabra de acuerdo al área que necesitas. Tú puedes empezar a leer algunos versículos que hablan de tu situación hasta que te voy a garantizar, hay uno que de pronto, ¡pum!, se te queda. Para ti esta es una realidad. Cuando tú tomas eso, ahí es donde empiezan las cosas a materializarse. Entonces ahora dice, él creyó en esperanza contra esperanza, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y viene ahora algo poderoso, y no se debilitó en la fe. Entonces fíjense que aquí es otra debilidad, dice, y no se debilitó en la fe. O sea, lo que está diciendo es esto, él era débil, pero en fe era fuerte. O sea, tú y yo somos débiles en lo natural, pero en fe somos fuertes. O voy a ponerlo de otra manera, desde tu ser espiritual, tú tienes la fe que requieres para cualquier milagro que necesites. Y aquí viene algo poderoso. Dios te alcanza en el nivel de fe que tengas. No, pues que mi nivel es chiquito. Jesús dijo, como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y se moverá. O sea, aquí es donde tú y yo necesitamos entender, no, mi tarea es entender que a veces cuando me siento tan incapaz, no voy a dejar que el enemigo en esos momentos traiga la condenación para decir, no, yo no sirvo para esta vaina. No, yo no voy a poder con esto, sino en ese momento de debilidad, ese es el momento donde tú vas a empezar a decir, no, chévere, estoy en el punto perfecto en donde creo que no puedo hacer nada por mí mismo, lo cual le está dando la oportunidad a Dios a que haga una diferencia. Y ahí es donde, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces en ese momento? Lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dice, ¿qué hizo Abraham? No se debilitó en la fe. ¿Cómo? Al no considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, al no seguir mirando más la debilidad que tenía, sino, dice, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, y aquí viene entonces el tema, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, déjenme parafraseárselo aquí, porque esto nos está dando un secreto poderosísimo. A mí me está ayudando en estos momentos que estamos lanzándonos hacia muchas cosas. ¿Por qué? Porque me he sentido débil. ¿Por qué? Porque estaba en debilidad. ¿Por qué? Porque a veces viene una cantidad de críticas y cosas que uno empieza a dejar que eso te merme. Y en esos momentos es donde uno tiene que volver a decir, sí, definitivamente yo no puedo.
Si estoy aquí es por una promesa y un llamado. Yo no puedo hacer nada. ¿Estás conmigo? Pero yo no me puedo es quedar diciendo no soy nada, miserable de mí, gusanito, porque eso no es lo que está hablando la Escritura. Lo que está diciendo es esto: cuando entiendo que soy débil y que no puedo y que en mis fuerzas no lo voy a lograr, lo que tengo que empezar es a fortalecerme en fe. ¿Cómo? Yo tengo que empezar en ese momento a magnificar el Dios que tengo, para poner mis ojos en que yo no puedo, pero tengo un Dios grande que lo puede hacer y puede hacer cualquier cosa de la manera cualquiera. Tal vez yo estoy esperando que las cosas funcionen por aquí, pero yo lo que voy a decir: Señor, soy débil. Si tú no quieres funcionar por acá, no importa, estoy abierto a que lo hagas por donde se te dé la gana hacerlo. Tú puedes abrir la puerta que quieras, donde la quieras, como la quieras. Yo no tengo que decirte cómo tienes tú que hacer el milagro. Tú conoces es mi necesidad y yo lo que estoy es esperando en ti. Yo lo que estoy esperando es que tú hagas la diferencia. Tal vez tú te has estado esforzando por tratar de... Tal vez has pensado que la fe se trata como de pujar, ¿no? Estoy ahí, no, ya estoy rojo pues. Pero no es eso. Hay un momento en donde la fe es sencillamente confianza y total dependencia en Dios. Venir solamente como miraríamos a un niño chiquito agarrarse de papá y decir: bueno, confío en ti. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero voy a empezar a darte gloria por el Dios que eres. Si tú miras la historia, uno puede encontrar tantos pasajes. Hay una que me encanta a mí, que es 2 Corintios 20, porque es una historia en la cual Israel estaba siendo atacado por 3 ejércitos enemigos. No tenían manera de ganar. O sea, el número de los ejércitos enemigos de lejos los borraba del mapa. Pero es otra de esas historias interesantes, porque cuando se ven en la incapacidad, el líder que está en ese momento convoca a la gente a un ayuno, y el ayuno, las palabras son muy poderosas, porque dicen: Señor Dios del cielo y de la tierra, mira que hay unos ejércitos más numerosos que nosotros que han venido contra nosotros y no podemos hacer nada. O sea, debilidad. Señor, si tú no apareces, nos barrieron del mapa. Pero como creemos que tú eres un Dios bueno, misericordioso, piadoso, que perdona, estamos doblando nuestras rodillas delante de ti y estamos clamando a ti con la esperanza en que tú intervengas, Señor, porque no podemos hacer nada. Debilidad. Pero la fortaleza que tenemos es la confianza de que tú nunca has dejado a tu pueblo ser avergonzado. Tu palabra dice que ninguno que ha creído en ti será avergonzado. Así que, Señor, estamos esperando aquí. Y empezaron a ellos a orar, a clamar a Dios, y en ese momento el Espíritu de Dios viene sobre un hombre y les da una palabra y les dice: ustedes no tienen por qué pelear en esta oportunidad. Al día siguiente, mañana, lo que van a hacer es que ustedes van a salir con todo el equipo de alabanza de frente. Van a salir tocando pandero, tambor, celebrando a Dios. Y yo, dice Dios, voy a poner emboscadas entre ellos, y entre ellos los enemigos se matarán entre ellos mismos. Y ustedes después van a ir a recoger el despojo y el botín, porque no van a tener que pelear. Ahora, eso es el típico caso de cuando Dios te da una palabra a ti y en ese momento estás en medio de un servicio y están las lágrimas corriendo. Yo recibí esta palabra, pero al día siguiente amanece y ya usted dice: jue mi chica, y ahí está todavía el ejército parado, ahí está la situación, ahí está el problema, no ha cambiado nada. ¿Qué tienes que hacer? Fortalecerte en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te fortaleces? Una vez más: Señor, ayer tú nos diste una palabra, Señor, que lo que teníamos que hacer era sencillamente adorarte y cantar. Ok, vamos a hacerlo, Señor. ¿Qué empezó a hacer él? Dice la Biblia. Ustedes lean la historia en 2 Corintios 20, es fascinante. 2 Crónicas 20, es fascinante. Dice: y mientras, dice, los cantores, la alabanza, mientras ellos comenzaron a entonar cánticos, y a medida que alzaban la voz, me encanta porque dice a medida, es decir, en medio de su debilidad,
yo creo que cada uno de ustedes se identifican esos momentos donde uno ha estado en debilidad y usted pone música en su cuarto, pone una alabanza cristiana, pone una melodía y de repente usted está berreando porque la presencia de Dios ha venido. O de pronto usted empieza a reír o empieza a celebrar y nada ha pasado, pero lo que pasa es que ha tenido un momento divino en donde el Espíritu de Dios ha venido para hacer una diferencia. Y a veces usted termina ese momento y usted dice, wow, ¿qué fue esto? Pero hay cosas que ya cambiaron en el mundo espiritual que van a afectar el mundo natural. Cuando ellos empezaron a entonar esas canciones, lo que dice es, y Dios puso emboscadas entre ellos mismos, y entre ellos mismos se mataron unos a otros. Lo único que tuvo que hacer Israel fue empezar a darle gloria a Dios. ¿Eso de qué me está hablando? Lo mismo que Dios puso al comienzo. Esta gente en su debilidad se hizo fuerte. Y esta noche el llamado y la invitación es: yo no sé qué situación estás viviendo, yo no sé qué estás enfrentando, pero mi invitación a ti es: hey, vamos a deleitarnos en nuestra debilidad y vamos a dejar a Dios ser Dios. ¿Qué necesitas? No sé. Pero ahora que vamos a terminar y voy a invitar al resto del equipo de alabanza que venga, vamos simplemente a adorarlo y a ministrarlo. Pero lo que quiero que tú hagas es decirle: sí, Señor, ¿sabes? Aquí está mi carga, aquí está mi problema, aquí estoy cansado, he llevado esto y yo no puedo en mis fuerzas. He intentado esto, he intentado aquello, pero esta noche lo estoy trayendo delante de ti. Y quiero empezar simplemente a magnificarte y a darte gracias por el Dios que eres, porque estoy confiando en que esta noche, en mi debilidad, viene fortaleza para mi vida, para ver mi milagro. ¿Alguien dice: yo necesito eso? Quiero que te pongas de pie, por favor. Y vamos a entrar aquí. Y yo quiero orar y voy a tomar un momento en donde, si algunos necesitan que ore por ustedes, yo voy a pasar al frente y voy a orar por ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y siempre se ha mostrado Dios y no será diferente en esta noche. Así que si tú necesitas un tema de salud divina, yo quiero que tú puedas venir esta noche con esa confianza de decir: Señor, yo recibo aquí. Solo disponte a recibir. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a empezar a adorar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Nunca había aproximado esta palabra desde la debilidad, Señor. Pero esta noche te quiero dar las gracias, Señor, porque aún a mí, Señor, te doy gracias que me has levantado, Señor. Y gracias porque puedo volver a poner mi confianza en ti. Y esta noche gracias porque cada persona aquí en línea podemos regresar a poner nuestra confianza en ti, Señor. No tenemos que saber cómo sucederá. Tan solo necesitamos volver a venir a deleitarnos en nuestra debilidad, Señor, para poder confiar, para poder saber que tú vas a hacer algo, Señor. Así que, Señor, te quiero dar gracias. Gracias por los milagros, Señor, que esta noche vas a llevar a cabo. Gracias en este momento por lo que está pasando ya, en donde tú estás haciendo cambios. Y, Señor, situaciones empiezan a romperse, Señor. Gracias en estos momentos, Señor, también por venir, Espíritu Santo, a llevar a personas a que puedan tener esa total rendición, Señor, en ti. Y, Señor, quiero pedirte que mientras adoramos, Señor, Espíritu Santo, tu presencia sea manifiesta, que tu presencia sea tangible y que hagas una diferencia, en donde personas puedan salir de aquí con una convicción, Señor, de que algo ha pasado y que pueden caminar con una expectativa de que tu gracia es más que suficiente, Señor, y que tu gracia se perfeccione en nuestra debilidad, Señor, y que cuando somos débiles entonces somos fuertes, Señor. Así que, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias. Amén, Jesús. Me atrapa tu presencia, solo quiero estar aquí
me quiero ir. Gracias, Señor. No vengo aquí a pedirte, Jesús, tú no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti, me atrapa tu presencia. Solo quiero estar aquí a tus pies. Me atrapa este momento santo y no me quiero ir. No vengo aquí a pedirte, Jesús, tú no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Dile, lo siento, cuando he actuado sin conciencia, lo siento, cuando he cantado por cantar, llévame donde empezamos, te abro el corazón a ti. yo lo siento, Dios, lo siento, cuando vine con mi agenda, lo siento, por olvidar que tú me bastas, llévame donde empezamos, te abro el corazón a ti. Me atrapa tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Solo quiero estar aquí a tus pies. Me atrapa este momento santo. No me quiero ir. No vengo aquí a pedirte, Jesús, tú no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Quiero tomar un momento y voy a estar llamando o dando algunas palabras de conocimiento. Es decir, si describo en esto que voy a hablar alguna cosa que sea tu situación, yo quiero que levantes tu mano y vengas al frente porque quiero orar por ti. Pero iniciando el servicio, tuve un síntoma que es como una punzada, un dolor en el vientre. No es, creo yo, un tema digestivo, es como en la parte baja del vientre, pero es una punzada fuerte, como un dolor que está allí. Si estás aquí, quiero que levantes tu mano porque el Señor quiere sanarte. Si hay alguien con ese cuadro que ha sido algo allí, por favor venga. Y ahora hay alguien que hay una condición a nivel de sus ojos en la parte de atrás, es decir, es como en sus órbitas hay dolor, hay molestia. No es tan fuerte como para irradiarse a toda la cabeza, pero sí alcanzas a sentirlo como en el frontal. ¿Quién es esa persona que está también con ese cuadro? Si estás aquí, por favor, ven adelante, ven por favor, ven por favor. Yo voy a acercarme. Y mientras seguimos adorando, si hay alguna condición que tú necesitas que ore por ti,
sal de tu silla y quiero orar. Aleluya. La persona del vientre, ayúdenme si está en línea, pero es un cuadro muy puntual y simplemente es en la parte, es como si fuera en la mitad, no sé cómo decirlo, pero es como en la mitad del cuerpo, en su vientre, pero es un dolor puntual allí. Si usted tiene esa condición, por favor venga. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, desatamos tu unción en este momento, Señor. Todo este cuadro, este dolor, lo que está causando esto, Señor, oramos que por el poder de tu Espíritu sea deshecho en este momento en el nombre de Jesús. Ahí está. Gracias, Señor, por la unción ahora, disolviendo esto, Señor, y trayendo total restauración a su cuerpo. Dolor te vas, opresión te vas en el nombre de Jesús. Sé sano ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nada más que a ti te quiero a ti. Nada más que a ti te quiero a ti, Señor. Nada más
quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Quiero orar por aquellos que están en línea en este momento, que la misma unción que está aquí, no sé cuál es tu situación, no sé qué hay allí, pero yo oro en este momento es que esa misma unción que está aquí simplemente sea administrada allí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cada persona que está allí en línea, en este momento, Señor, oro por tu poder, Señor. Oro por esa unción que pudre yugo, Señor. Que donde quiera que ha habido algo y hay un cuadro allí, que en el nombre de Jesús, Señor, tu gracia venga en medio de la debilidad que tal vez algunos han enfrentado, que pueda venir el denuedo, Señor, sencillamente para no soltar, sino para atravesar y pasar al otro lado, Señor. Señor, gracias por promesas, gracias por recordar promesas habladas, palabras que han venido, pero sobre todo gracias que podemos confiar en el buen Dios que tú eres, Señor. El Dios en quien no hay sombra ni variación, Señor. El Dios que es bueno, el Dios que es lento para la ira, el Dios que es grande en misericordia y verdad, Señor. Así que gracias, creemos por milagros en esta hora. Y aún aquí, Señor, también en medio de nosotros, gracias por cambios de situaciones, Señor. Que en medio de lo que ha sido este momento de poder entender y rendir y deleitarnos en ese momento, no que tú traigas la debilidad, no que tú traigas los problemas, no que tú traigas estas cosas, pero en medio de ellas te doy gracias por la manifestación de tu poder, Señor, en favor de cada persona, Señor. Y Señor, la expectativa ahora por los milagros y los testimonios, Señor, de lo que sucederá. Te damos toda la honra y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios les bendiga. Confío en que te lleves esta palabra y que puedas de pronto en YouTube estará volver a escuchar, en donde simplemente, donde sea que estés atravesando, recuerda, no estás solo, Dios está contigo, pero Dios se va a perfeccionar en tu debilidad y te va a llevar allí al otro lado donde necesitas ir. Él lo ha hecho a través de la historia y Él no ha cambiado. Por eso dice la palabra, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y hoy lo va a hacer una vez más. Así que prepárate en anticipaciones para tener la expectativa por ver cosas cambiar y cosas venir en tu favor que están dando un cambio allí. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén.